¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107, Manzana 32, lote 12 del fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Vamos a dar inicio al estudio. Hoy vamos a ver, me estoy hundiendo y tú no haces nada. Y seguramente a ustedes han tenido problemas, recurren a Dios para que los ayude, para que solucione esta situación, pero sienten que la respuesta no llega rápido. Y entonces nos desesperamos y empezamos a decir, bueno, ¿qué no piensas hacer nada que me estoy hundiendo? Vamos a irnos a la Biblia, vamos a empezar con Marcos capítulo 35, capítulo 4, versículo 35, y dice: ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y por supuesto que cuando cuando Jesús da una instrucción, se cumple. No es, pues vamos a ver si lo intentamos, vamos a ver si el chicle y pega. No, dijo, crucemos al otro lado. 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y fíjense, hay muchos evangélicos que piensan que están con Jesús, pero van muy rezagados. No están obedeciendo, no están haciendo lo que dice la Escritura. Sigamos. 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y bueno, pues quiero señalar 4 hechos sobre las tormentas que son importantes para nuestra reflexión. Lo primero es, las tormentas están absolutamente presentes en nuestras vidas, porque son inevitables. Es lo más democrático. Vienen sobre todas las personas, sobre los ricos como sobre los pobres, aunque nos parezca que los ricos no tienen problemas. A lo mejor no los tienen de forma económica, pero como dijera el clásico, pero los ricos también lloran. También sobre los que tienen estudios y los que no importa. Las tormentas, las dificultades, llegan a la vida de todos nosotros, son inevitables y no hay forma de que te protejas de ellas o puedas evitarlas. Son parte de la vida, de la realidad de la vida. La segunda verdad que me gustaría decir, que las tormentas no solo son inevitables, también son imprevisibles. Es cierto que algunas cosas podemos anticiparlas y es de sentido común, pero hemos experimentado últimamente cómo esas grandes tormentas que hemos vivido como sociedad nos han cogido con el pie izquierdo. Nadie las vio venir. Tenemos la crisis del COVID-19, ni la invasión de Ucrania, que este martes 24 cumplió un año de esta lamentable invasión. Y es que las crisis son totalmente imprevisibles, llegan sin previo aviso. Tú te levantas por la mañana, todo está muy bien en tu vida, y cuando llega la noche, estás derramando lágrimas, porque algo ha cambiado.
algo ha sucedido a lo largo del día que ha puesto tu vida patas para arriba. Puede ser una enfermedad repentina, puede ser que de repente tu esposa, tu esposo te pida el divorcio y no encuentra solución a esto. Puede ser una quiebra económica, puede ser una crisis de cualquier índole que te afecta repentinamente. La tercera verdad que quiero decir acerca de las tormentas, que no solo son inevitables, no solo son imprevisibles, también son ingobernables. La mayoría de las veces que llega una tormenta a tu vida, las cosas que ocurren están fuera de tu control, más allá de lo que tú puedas hacer. Tú intentas ir en una dirección y las circunstancias te llevan a otra. Tú pretendes avanzar y la situación que vives te echa para atrás. Y a veces aquello que parece tan fácil de resolver, eso que tú dices, no, yo lo controlo, cuando quiera lo dejo, de repente se despierta como un monstruo dentro de ti que no eres capaz de deshacerte de eso. Y en cuarto lugar, las tormentas son pedagógicas. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que todo lo que llega a nuestra vida, pequeño, por insignificante que sea, puede que esté fuera de nuestro control, pero no está fuera del control de Dios. Y Dios tiene un plan para esto. Dios va a usar todo lo que nos ocurra, cualquier dolor que experimentemos, cualquier tormenta, no para destruirnos, sino para fortalecer el músculo de nuestra alma, no para que naufraguemos, sino para llevarnos a una experiencia más profunda con Él. Y cuando Dios nos permite pasar por una situación adversa, difícil, amarga, es porque Él quiere darnos unas lecciones más profundas que de otra manera no seríamos capaces de aprender. Dicho esto, vamos a considerar algunas lecciones que se desprenden del pasaje que hemos leído. El contexto es el siguiente. Jesús lleva todo el día enseñando a la multitud acerca de las parábolas del reino. Y llega la noche y termina exhausto. Después de un culto predicando, uno termina muy cansado, créanmelo. Imagínense todo el día atendiendo a la multitud, escuchando problemas, hablando y enseñando, de tal manera que al llegar la noche les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Vamos a la otra orilla. Y Jesús se sube a la parte trasera de la barca y se recuesta ahí rápidamente, se queda dormido y mientras navega a la otra orilla, estamos hablando del mar de Galilea. Y saben que este mar en realidad no es mar, sino que es un lago de agua dulce, la más grande reserva de agua de Oriente Medio, que tiene 21 kilómetros de largo por 14 de ancho y está a 200 metros abajo del nivel del mar. Y en esa situación, en ese lugar, mientras navegan, de repente se desata una tormenta, de tal manera, un fuerte viento empieza a balancearse, la barca va de un lado a otro, las olas la levantan y la tumban, el agua entra en la barca a punto de inundarla. Y me imagino que los discípulos al principio, cuando vieron el primer viento, cuando las olas empiezan a agitarse, cuando principia la tormenta, deben de haber pensado, bueno, dejen tranquilo al maestro, dejen que descanse. Nosotros podemos
nosotros tenemos experiencia, capacidad para solucionar este problema. Y recuerden, lo he comentado anteriormente, de los 12 discípulos del Señor Jesús, 11 eran galileos y su profesión era ser pescadores, entonces tenían mucha experiencia, habían pasado por muchas tormentas, por muchos vendavales y las habían sorteado positivamente. Pero la verdad es que pasa el tiempo y el problema cada vez se hace mayor e ingobernable. Y se dan cuenta de que van más allá de su capacidad. Entonces, cuando ven la muerte cerca, entonces despiertan a Jesús. Y noten cómo Marcos va construyendo ese relato alrededor de 3 preguntas. La primera la encontramos en el verso 38 y es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús en un tono de reproche. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces el texto nos va a mostrar cómo Jesús se levanta, reprende al viento y al mar y se hace una gran calma. Y en ese momento Jesús les pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y la tercera pregunta está en el verso 41. Y es la que se hacen los discípulos, entre ellos estaban espantados. Se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Me gustaría que esta mañana pudiéramos reflexionar justamente estas 3 preguntas para encontrar la respuesta que Marcos quiere que veamos. En primer lugar, tenemos la primera pregunta. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Si se dan cuenta, es nuestra pregunta, es la pregunta de la angustia, de la debilidad humana, es la pregunta de alguien que está enfrentando un problema y no sabe cómo resolverlo. Y quizás tú puedas estar enfrentando una enfermedad y la medicina te dice que no hay solución. O enfrentando una crisis matrimonial y no ves una salida que traiga paz al corazón. O una crisis económica. Pero permítanme de alguna forma dar un giro, porque hay una pregunta que se suscita en mí. Yo no sé si ustedes también se han cuestionado esto, pero yo cuando escucho, o creo escuchar a los discípulos preguntarles a Jesús, noto como un cierto reproche. ¿Están ustedes de acuerdo? Maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Es que no te importa lo que nos pasa? ¿No ves nuestro dolor? ¿No te estás dando cuenta del peligro en el que estamos? ¿Es que no vas a hacer nada? ¿Por qué el reproche? Encuentro que la razón que debe haber detrás es que ellos se sienten traicionados, como que tienen derecho a que algo ocurra. Y esto nos está sucediendo. Yo tengo derecho a algo y de repente no me lo dan y esto me enoja. Vemos, cuando tengo previsto un vuelo y me lo cancelan, me siento como que es un abuso. Tendrían que haberme avisado con tiempo. ¿Cómo me pueden hacer esto? Es que es una injusticia. Y entiendo que ellos se sienten de igual manera. Pero esto es debido a que había ciertas cuestiones mal resueltas en su mente. Había ciertas expectaciones, ciertas creencias acerca de cómo Jesús tiene que comportarse, que provoca esa sensación de derecho y que al no cumplirse
se sentían abandonados por Jesús. Y por tanto, con el derecho de reclamar, veamos que en ellos habían ciertas cosas que no podían conciliar. La primera de ellas es la obediencia a la orden. Crucemos al otro lado con la tormenta que estaban atravesando. No es muy difícil para nosotros que Dios envíe una tormenta a Jonás. ¿Recuerdan esta historia? Jonás es un profeta que Dios le manda a predicar el mensaje de salvación, de advertencia a Nínive. Vemos nosotros que en el Antiguo Testamento el libro de Jonás es el primer libro misionero. Jonás era un nacionalista, era de mecha corta, y bueno, Nínive es la nación enemiga de Israel. Constantemente estaban en lucha. Era como los gandallos de la escuela que siempre te estaban pegando. Y ahora le dice, ve a avisarles que como no cambien, los voy a destruir. Y él, que sabe que Dios es misericordioso, piensa, si cambian, los va a perdonar. Él no quiere. Y toma una dirección opuesta. En vez de irse a Nínive, se va a Tarsis, España. Lo que él no sabía es que Dios ya había inventado en esa época el GPS y lo traía, pero bien checadito. Y entonces Dios, cuando se encuentra en medio del mar, en el Mediterráneo, levanta una gran tormenta. Y me gusta mucho en Jonás 1:17, que nos dice, particularmente en la Reina Valera, dice, tenía preparado un gran pez. En otras traducciones dice, se había provisto. Vean cómo Dios siempre se anticipa, ya sabe cómo pensamos y cómo vamos a actuar, y Él se anticipa y prevé que se lleve a cabo lo que Él ha instruido por medio de sacarlo con un pez. Y entonces los tripulantes empiezan a deshacerse de todo lo que hay en el barco para aligerar la nave, pero nada funciona. El barco está a punto de hundirse. Y entonces Jonás declara, esto es por mi culpa. Dios envió esta tormenta porque soy desobediente. Y decimos, claro, cuando desobedecemos a Dios, cuando alguien hace lo malo, las cosas malas le ocurren. Dios lo va a reprender. Y es verdad que muchas veces, cuando tú no obedeces a Dios, Él permite una tormenta en tu vida, no para destruirte, no para ahogarte, sino para atraerte al camino de la obediencia. Y fue lo que ocurrió en el caso de Jonás. Pero esta situación es justamente lo inverso. Yo puedo entender fácilmente que Dios permita una tormenta a alguien que está andando por un mal camino. Pero cuando yo estoy obedeciendo a Dios, cuando estoy haciendo lo que Él me ha mandado, cuando yo estoy en el centro de su voluntad, ¿por qué yo estoy ahí? ¿Por qué Él me dijo que fuéramos ahí? No entiendo. Entonces, ¿cómo Dios permite que las cosas se pongan en mi contra y ellos se sentían de igual manera? ¿Cómo es posible que si estamos haciendo lo que tú nos dices, lo que tú nos pides, nos encontremos en una tormenta que nos va a destruir, que está amenazando nuestra vida? ¿Por qué tenemos esta perspectiva en nuestra forma de creer? Nos hemos convencido que si yo hago la voluntad de Dios, si yo estoy caminando con Dios, todo va a ir bien en mi vida y nada malo puede ocurrirme. ¿Cuántos creen esto?
pues ese evangelio rosa no es bíblico. Jesús dijo, escucha la Biblia. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pero, sin embargo, en nuestro interior, en lo más íntimo, no lo creemos. Y si estoy bien con Dios, solo las bendiciones van a llegar a mi vida. Nada malo me puede ocurrir. La almohada de Jesús en atenderles es lo que está haciendo Jesús en la barca. ¿Qué está haciendo? Nada. Porque el que duerme no actúa. Y uno de los dramas que enfrentamos en la vida es cuando algo malo nos sucede, cuando algo nos golpea, cuando el dolor llega a nuestra alma, cuando las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, cuando la noche se vuelve demasiado oscura y entonces gritamos pidiendo auxilio, socorro, y solo escuchamos el eco de nuestra voz, socorro, horro, horro, y no hay respuesta. Y muchas veces nos aflige mucho más la tardanza de Dios en respondernos que el problema en sí. ¿Recuerdan a Marta cuando el hermano Lázaro enferma? Jesús estaba a un día de distancia de Betania, donde vivían sus meros cuatachines, sus meros amigos, Marta, María y Lázaro. Entonces, cuando enferma Lázaro, las hermanas envían a un mensajero para decirle adiós. Escuchemos la Biblia. Juan 11:3. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y cuando llega ese emisario a donde Jesús se encuentra, ya han transcurrido un día, porque le lleva a recorrer esa distancia. Y cuando Jesús escucha ese mensaje, dice en voz alta, delante de los discípulos, escuchemos la Biblia. Juan 11:4. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando este emisario regresa al día siguiente, llega junto a las hermanas, seguramente les compartió las palabras que escuchó de Jesús. Mira, dijo, que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero con toda probabilidad, Lázaro ya estaba muerto. Dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba, donde fue avisado. Un día le llevó al mensajero a donde estaba Jesús para darle el mensaje. Jesús se queda 2 días más y un día le lleva a Jesús llegar a Betania. Así que cuando Jesús llega a casa de Marta, de María y de Lázaro, él lleva ya 4 días muerto. Y la primera palabra que le dice Marta a Jesús no es el obligado saludo shalom, paz, sino que era un reproche, una queja. Escuchemos la Biblia. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Has llegado demasiado tarde. Ahora ya no sirve de nada. Ahora, ¿para qué has venido? Ahora ya no importa que estés aquí. Si hubieras estado a tiempo, si hubieras llegado cuando te llamamos, esto no habría pasado. Y Jesús le dice, escuchemos la Biblia. Juan 11:23. Tu hermano resucitará. 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día
postrero, 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, esto no me consuela, le llega a decir. Y Jesús le dice: Marta, no entiendes. Yo no fui, yo no soy. Yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Y tal vez ustedes están esperando un milagro de Dios en su vida, o la respuesta a una oración que han hecho hace tiempo y aún no ven la respuesta. Y están angustiados por la demora de Dios. Lo que yo les puedo decir es que Dios nunca llega tarde. Y cuando parece llegar tarde, es porque Dios está preparando algo mucho más grande y mejor para tu vida. Hay una tercera razón por la que los discípulos están angustiados. Primero, porque no supieron conjugar la orden con el problema. Segundo, porque no supieron conciliar la urgencia con su necesidad y la demora. Y la tercera razón es porque no supieron conciliar la angustia abrumadora que sentían con el silencio de Jesús. No ya solo que no haga nada, ni tampoco dice nada, porque obvio, está dormido. Y les diré que el silencio de Dios grita mucho más fuerte en nuestros oídos que el ruido más estruendoso de las circunstancias más adversas. ¿Cuánto de nosotros hemos tenido ya la experiencia de pasar por una tormenta, un tiempo de angustia, clamar pidiendo ayuda? Y como decía antes, escuchar el eco de la voz, o sentir que nuestras oraciones no pasan del techo, como que nadie nos escucha y ninguna respuesta llega. Cuando Él está en silencio, Él no está inactivo. Él no ha perdido el control. Él está trabajando y trabajando para nosotros, no en contra de nosotros. Continúa Marcos diciendo entonces, después de que le hayan recriminado los discípulos: no te importa lo que nos pasa, no te importa que nos ahoguemos, Jesús dice, escuchemos la Biblia. Marcos 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y me impresiona observar que hay una segunda tormenta muy parecida a esta. Solo que en aquella ocasión Jesús no está dentro de la barca. Él viene hacia los discípulos andando sobre el mar. Y en aquella ocasión Jesús va a cambiar el patrón de conducta, cambia la metodología. Y yo siempre, en estos detalles, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué Jesús no hace lo mismo que la vez anterior? Para el mismo problema, la misma solución. ¿Qué le lleva a actuar de una forma diferente? Y la respuesta que encuentro es una razón bastante sencilla. En esa ocasión, si se dan cuenta, cuando Jesús viene andando sobre el mar,
Digo que cambia la metodología, porque Jesús calma la tormenta y después calma a los discípulos. Pero en aquella otra ocasión que describe Mateo en el capítulo 14, primero calma a los discípulos diciéndoles, escuchemos la Biblia. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y luego, después de haber calmado a los discípulos, es que calma a la tempestad. Decía que la razón que encuentro para proceder de esta manera es simple, porque el Señor Jesús sabe en qué ocasiones la tormenta más terrible de nuestra vida no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Hay momentos en que nuestro mayor problema no es la circunstancia que estamos atravesando, no es lo que nos sucede afuera, sino lo que sentimos adentro. La desesperanza, el temor, la angustia, la falta de ilusión, la falta de vida. Y eso a veces nos carcome. La culpa o el remordimiento o lo que sea. Y Jesús distingue muy bien cuando tiene que tratar con el problema y cuando tiene que tratar con el problemático. Él sabe diferenciar. Cuando viene primero una cosa y cuando viene la otra. Y Él es poderoso esta mañana para calmar tanto la tempestad que está dentro de tu alma como la tormenta que está fuera de ti. Ahora, cuando tú crees que Dios no le importa lo que te pase, es porque hay algo que no estás entendiendo. Hay algo que estás esperando que Dios haga, que no es lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y porque hay algo más que Jesús señala en la pregunta que le dirige a los discípulos. Después de calmar el mar, dice el verso 40. Escuchemos la Biblia. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Y fíjense, me gusta mucho la traducción del lenguaje actual que dice, escuchemos la Biblia. Dice, todavía no confían en mí. Porque la fe tiene que ver básicamente con esto. No tiene que ver con creencias, con doctrinas, con conceptos abstractos. La fe no tiene que ver con dogmas. La fe tiene que ver con la confianza en la persona que dice la verdad. Si tú determinas que realmente vale la pena seguirle, puedes confiar que lo que él dice sucederá. Continuamos la siguiente semana. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 26 de febrero nos has regalado vida, mi Señor. Y agradecemos que hoy nos hayas dicho que debemos tener calma, que debemos de tener la conciencia de que nuestro tiempo no es tu tiempo. Dice la Escritura que los discípulos le decían a Jesús, incrementa nuestra fe. Y definitivamente, mi Dios, necesitamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y debemos de lograr tener más fe, más confianza en que tú nos proteges y en que tú nos provees. Mi Dios, te pedimos protección y provisión para esta semana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.